Buenos días, hoy es jueves 12 de diciembre del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida a la señora Alexandra Almeida, integrante de Acción Ecológica. Doña Alexandra, buenos días. Gracias, Buenos días. gracias por aceptar la Un invitación para... un saludo grande a toda la audiencia del Observador. Perfecto. Leímos el boletín de prensa de la defensa que están haciendo ustedes de la naturaleza, de sus espacios, de la flora, de la fauna, y denunciando al mundo las barbaridades que se cometen, contaminando la flora y la fauna, crímenes sin nombre. La planta de tratamiento de desechos tóxicos de la empresa Power, que amenaza la vida y el ambiente de la comunidad de Bella Vista, ubicada en las parroquias Dureno y Pacayacu del cantón Lago Agrio. A ver, doña Alexandra, cuéntenos los detalles de esta monstruosidad. Efectivamente, el día 10 de diciembre, por conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizó una rueda de prensa justamente para denunciar este hecho. Es necesario aclarar antes que la población que vive en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, en donde se realizan las actividades petroleras, además de ser víctimas de los impactos que genera la extracción del petróleo, contaminación de aguas, contaminación de suelos, contaminación de aire, pérdida de biodiversidad en ese bosque húmedo tropical tan mega biodiverso que es la Amazonía. Además de estos impactos, también son víctimas de las afectaciones que provocan otras actividades conexas a la industria petrolera. En este caso está el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos, que son por los derrames de petróleo y aguas de formación que se producen casi a diario en la zona, pero también son los lodos y ripios de perforación, que cuando perforan los pozos sale del subsuelo también todos estos lodos, ripios que tienen contenidos tóxicos de metales pesados y de otras sustancias, incluso sustancias radiactivas. Y todo esto pretenden trasladar a una planta, a un terreno que la empresa Jeep Power ha contratado, ha comprado en la comunidad de Bellavista, y que ahí pretende hacer unas piscinas grandes para Para, tratar esos lodos y esas tierras contaminadas, además de otros desechos que pueden estar llegando de otros lados del país, para ahí hacer esos tratamientos y necesariamente esos tratamientos van a generar, a emanar también desechos tóxicos a los ríos. Va a contaminar los suelos y también al aire porque esas plantas suelen tener unos olores muy fuertes y desagradables. Entonces, pero lo más importante ahí es justamente los ríos, las fuentes hídricas que todas las que pasan por ahí van a parar al río Aguarico, que es un eje fluvial muy importante en la provincia de Sucumbíos y que en las orillas de este río se asientan comunidades indígenas, principalmente Cofanes, Siona, Secoya, Shuar, Quichua, y todas ellas utilizan el río como fuente de agua, como para las actividades de recreación, sustento de diario. transporte, incluso actividades espirituales, porque sus prácticas espirituales también las hacen en el río. Los pueblos indígenas tienen una conexión espiritual muy fuerte con el río. Entonces, todo eso se vería dañado, afectado, destruido. Y por eso es que la comunidad de Bellavista, que no es indígena, es mestiza, pero las otras comunidades que sí son indígenas se han unificado para reclamar, para protestar y evitar que se instale esa planta ahí. Esa zona es agrícola, es pecuaria. Esa zona tiene una reserva muy importante, la Reserva de la Paz, que según estudios que se han hecho allí de algunos científicos, contiene una altísima biodiversidad en esa zona, en esa reserva. Hay cascadas, y además de eso es territorio ancestral Cofán. Y un miembro de la comunidad Cofán
hizo un recorrido por ahí, identificó sitios sagrados para su cultura. Entonces, todo esto, o sea, no es solamente deshacerse de lo que les molesta a la industria petrolera, deshacerse de los desechos, sino es también afectar a toda la zona, a todo alrededor, además de todas las afectaciones que ya dije que se producen ahí. Entonces, eso es lo que la gente está intentando evitar, está protestando, se ha manifestado, ha hecho una rueda de prensa el día martes, pero además ha puesto también un escrito, una acción administrativa ante el MATE, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para evitar que esta dependencia les entregue la licencia ambiental a Claro. la empresa G-Power. O sea, seguramente contarán con el visto bueno del Ministerio del Ambiente, entre comillas, ¿no? Seguramente el Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental en el país debería precautelar todos estos derechos de la gente y los derechos de la naturaleza que Debería, en pero no nuestro lo país hacen. Debería, tiene pero no lo hacen. garantía constitucional. Pero suponiendo que les entregue la licencia ambiental, recurriremos luego al municipio, porque el municipio también tiene la potestad para dar los permisos de uso de suelo, las patentes y todo eso. Entonces, si el MATE entrega la licencia, el municipio luego puede impedirlo al no entregar los permisos municipales. Entonces, estamos recorriendo un camino hacia evitar que esta zona tan hermosa y tan biodiversa y con población, o sea, una diversidad cultural también, sea afectada. Ahora, las empresas que se encargan de la explotación, petróleos, minas, suelen utilizar la división de las comunidades para alcanzar sus objetivos. Efectivamente, eso es lo que también en este caso ha pasado. En este caso, la comunidad denuncia que no se les hizo nunca una consulta. La consulta debe hacerle el Estado y nunca se les consultó. Solamente un grupo de gente que ellos no identificaban de dónde son, iban de casa en casa ofreciendo puestos de trabajo. Imagínense en esta crisis que vive el país, que venga alguien, le golpee la puerta y le diga si quiere un puestito de trabajo. Va a decir que sí, obviamente. Entonces, sí, claro, pero no saben a cambio de qué, cuál es el costo de ese puesto de trabajo, y es contaminarles las aguas, los suelos, el aire y causarles enfermedades a futuro a sus hijos y sus nietos. Entonces, ese es el grave problema de la actuación en general del Estado, porque siempre, desde que inició la actividad petrolera en esas zonas, el Estado siempre ha priorizado únicamente los ingresos económicos que esta actividad genera para las arcas fiscales Bueno, y deja a un lado todo el impacto eso social, siempre, ambiental. eso siempre dicen, ¿no? Necesitamos dinero. Y Claro. al diablo que se vaya la contaminación, el medio ambiente, que se acabe, la flora, la fauna, necesitamos dinero. Efectivamente, eso es como el pretexto que justifica que estén destruyendo el patrimonio natural de nuestro país y que estén tan afectadas esas poblaciones, ¿no? Esas poblaciones que viven ahí, que se supone toda esta industria petrolera es el progreso, el desarrollo. Esas son las poblaciones con los niveles de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas más grandes del país. O sea, ahí están las poblaciones más pobres, más empobrecidas del país, justo donde en el subsuelo está la Justo riqueza. donde se llevan la riqueza. Allí Así, está. efectivamente. Dejan pobreza, Ujú. miseria, contaminación, cáncer, todo eso dejan. No tienen ni Sí. agua potable siquiera. Ujú. Bueno, operación ecológica, entiendo que no se quedará de brazos cruzados únicamente con una rueda de prensa, sino debería tomar acciones más prácticas, concretas, para evitar este atentado a la Efectivamente, vida. venimos acompañando a las comunidades amenazadas por esta planta de G-Power, conjuntamente con otras organizaciones locales. Está ahí la Unión de Afectados por las Actividades de Texaco, que también estamos conjuntamente coordinando estas acciones. Está el Observatorio de Derechos
Humanos de Pacayacu, el Comité de Derechos Humanos de Shushufindi, y bueno, y otras organizaciones más que están apoyando esta lucha a las comunidades, a la población de Bellavista, de Ucabati, que es el centro Cofán, que está cerca al otro lado del río, y todas las demás comunidades que se verán afectadas. Entonces, estamos haciendo esta articulación en un colectivo que se llama Colectivo por la Vida y estamos haciendo todo lo posible para evitar realmente este desastre ambiental. Bueno, ya como dicen en el boletín de prensa, Petroecuador y Repsol ya ha causado bastante daño, pero no se contentan. Efectivamente, por ahí, y eso que no hay pozos en la comunidad de Bellavista, no hay ni estaciones ni pozos, pero el paso de los oleoductos que se rompen a cada rato es lo que les ha Contamina, la causado contaminación. problemas a esa comunidad. Y ahora encima que G-Power quiere ponerles ellos le llaman cementerio de tóxicos, ¿no? O sea, quieren ponerle este cementerio de tóxicos, obviamente les va a afectar mucho a sus actividades agrícolas, pecuarias, a sus modos de vida que han tenido ahí desde hace muchos años. Entonces, eso es necesario evitar. Perfecto. Bueno, entendemos entonces que la lucha sobre este tema para evitar esta contaminación, este atentado a la flora, a la fauna, a la gente, a los seres humanos, recién empieza. Bueno, en esta comunidad sí, obviamente, pero en la lucha por la defensa de los derechos, sobre todo de las víctimas de la actividad petrolera, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Está todo el caso Chevron Texaco, está todos los casos contra Petroecuador, porque no es solamente las empresas privadas transnacionales las que contaminan, la empresa estatal también contamina. Y bueno, no hay forma de sacar petróleo ni de sacar minerales del subsuelo si no hay, sin impactos locales. En el caso del petróleo, no solo locales, sino globales. Ahí tenemos el cambio climático, que es justo producto del uso de combustibles fósiles, que son petróleo, gas, carbón, y que nos tienen, como nos tienen en este momento en el país, ¿no? Sin luz. No hay agua, no llueve. Eso es cambio climático. Y eso se da por extraer tanto petróleo. Entonces, ahí están las consecuencias. Y el tema de la explotación minera en la zona, ¿cómo está? La minera, la legal En- y la ilegal. bueno, en la zona hay un conflicto en la provincia de Orellana, que está vecina a Sucumbíos. Hay un conflicto muy grande por la minería ilegal en el río Punino. O sea, el río Punino desemboca, está recibiendo toda esa contaminación de la minería ilegal y desemboca en el río Payamino, que es de donde toma la captación de agua para hacerla potable para la ciudad del Coca. Antes la tomaba del río Coca, pero después de los derrames grandes que hubo en el río Coca, pasaron al Payamino y ahora el Payamino está recibiendo todos los tóxicos de la minería ilegal. O sea, no dan opción, no dan tregua con... La población tiene sí o sí que tomar agua contaminada, sea por el petróleo, los derrames o sea por la minería. Entonces es terrible, ¿no? Y en este caso es lo que está pasando en Punino, pero nosotros, como Acción Ecológica, no hacemos, en cuestión de impacto, no hacemos mayor diferencia entre si es legal o ilegal. Para nosotros toda es ilegal, porque no se debería poner minería en ninguna zona donde hay fuentes hídricas. Lo dicen la Constitución, el mandato de la Constituyente en el 2008 también lo dijo. O sea, no se Ah, debe poner le ahí llaman, le llaman, le minería. llaman minería con responsabilidad. Eso no es verdad. Puro O sea, cuento, puro cuento, realmente. puro cuento. Sí, claro, porque dicen que es minería sustentable y eso es una contradicción, es un absurdo. La explotación de un recurso no renovable no puede ser sustentable porque ese recurso no se renueva, se agota, se acaba, entonces no puede sustentarse a futuro. Entonces, eso de minería sustentable o petróleo sustentable es, como usted dice, puro cuento. Puro cuento, claro. Hemos visto imágenes, en el país circulan imágenes, videos de ciudadanos que muestran cómo van acabando la minería legal e ilegal, cómo van contaminando, cómo van depredando la naturaleza de una forma infame, dejando solamente desolación, miseria en las poblaciones, en los pueblos, y aquí no ha pasado absolutamente nada.
Por allí hacen algún operativo y muestran diciendo que están haciendo maravillas. Efectivamente, y le disfrazan con bonitos palabras como, y dicen que sobre todo que es necesario para el país, que el país tiene que seguir viviendo de eso. Y obviamente lo que está claro es de que el país, si quiere seguir viviendo como país, necesita entrar en una transición justa, en una transición ecológica, que instaure un nuevo modelo económico, que ya no se base en la extracción de recursos que destruyen la naturaleza. O sea, el ser humano no puede vivir sin la naturaleza. Dicen los indígenas, somos parte de la naturaleza. Entonces, porque todo lo que le pase a la naturaleza nos pasa a nosotros. Entonces, no se puede seguir con este modelo como lo hemos estado teniendo. Y la consulta del Yasuní del año pasado nos abre la puerta para dar los primeros pasos hacia una transición, que es lo que se debe hacer, ir construyendo un Ecuador postpetrolero. Pero lamentablemente no respetan ni las consultas populares, ¿no? Aquí en el Azuay tenemos ese problema. Hubo una consulta, dos Efectivamente. consultas, y el gobierno sigue haciéndose el disimulado y permitiendo que las empresas extranjeras continúen en la tarea y respetando la voluntad del pueblo. Efectivamente, esas son las autoridades que, bueno, lamentablemente elegimos y que siempre han priorizado, como decía antes, el dinero ante cualquier otro interés, o sea, intereses sociales, ambientales, culturales, no les importa, solamente son los ingresos económicos lo que priorizan y por eso estamos como estamos, ¿no? Son capaces de manipular de tal manera que hasta las consultas populares, que es un mandato según la Constitución y que es de cumplimiento obligatorio y inmediato y Claro, obligatorio, no lo respetan. ni consultas populares ni sentencias respetan. Sí, efectivamente. Por eso estamos como estamos en este país, ¿no? Nadie respeta las leyes, todo el mundo hace lo que le viene en gana, especialmente las autoridades. Terminan sus periodos, pero siguen en funciones, ¿no? Porque no hay quien haga respetar la ley ni la constitución, absolutamente nada. Ahí está lo que pasa en las instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, el Consejo Electoral. Terminan sus periodos y siguen, y no hay quien les toque porque tienen las argollas y los acuerdos bajo la mesa. Sí, efectivamente, la corrupción que se da en todos estos ámbitos es impresionante, es grandísima, ¿no? A todo nivel. Entonces, bueno, pero no hay que perder las esperanzas, ¿no? La gente organizada, la población, las comunidades siguen en la lucha y vamos a seguir. Perfecto. ¿Cuántos años tiene de vida Acción Ecológica? Tenemos 38 años de vida. 38 Ujú, años, perfecto, sí. defendiendo la naturaleza como tiene que ser. Felicitaciones por ese gran trabajo, muchas veces incomprendido, atacados, perseguidos, encarcelados por ser defensores de la madre naturaleza. Gracias a la señora Alexandra Almeida de Acción Ecológica. Que tenga un buen día. Gracias también y buen día.